El uniforme era un pacto, una segunda piel cosida con hilos de honor y sacrificio, y para la teniente Elena Vargas representaba la culminación de un juramento silencioso hecho a sí misma años atrás. Pero en el asfalto gris de una calle cualquiera, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba como un ojo nervioso, esa piel era invisible. Lo único que veían los dos oficiales de la policía militar, Miller y Johnson, era su otro uniforme, el que no se podía quitar, su rostro de facciones latinas, su cabello oscuro, la herencia que llevaba inscrita en su nombre. La detuvieron sin una razón aparente, más allá de una presencia que, para ellos, desentonaba con el símbolo de autoridad que vestía. Elena sintió el peso de sus miradas no como una evaluación, sino como una sentencia ya dictada. El aire se tensó, cargado de una electricidad que no presagiaba tormenta, sino una colisión inminente de mundos. Ella permaneció inmóvil, con la espalda recta, una disciplina grabada en su postura que ellos confundieron con desafío. El oficial Miller, un hombre corpulento cuyo rostro parecía permanentemente fruncido por la desconfianza, se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. La pregunta que salió de su boca no fue una pregunta, sino una acusación velada, un dardo verbal diseñado para despojarla de su legitimidad. En su interior, Elena sintió una oleada de ira fría y contenida, una furia que había aprendido a domar y a convertir en combustible. Sabía que este momento no era un simple malentendido, era una prueba, una manifestación cruda del prejuicio que siempre había sabido que acechaba bajo la superficie ordenada de la vida militar, esperando una oportunidad para mostrar su feo rostro. ¿De dónde sacaste ese uniforme? La voz de Miller era áspera, cargada de una presunción de culpa que ignoraba las insignias de rango en su hombro, la placa con su apellido sobre el bolsillo derecho. Elena no respondió de inmediato, dejando que el silencio se estirara, obligándolos a confrontar la hostilidad de su propia pregunta. Sus ojos, tranquilos pero increíblemente firmes, se encontraron con los de él. Observó el tic en su mandíbula, la forma en que su compañero, Johnson, se movía nerviosamente a su lado, con la mano cerca de su arma, como si ella, una mujer menuda y desarmada, representara una amenaza física. Era un teatro del absurdo, una coreografía de poder mal entendida. «Este uniforme me lo gané», respondió finalmente, su voz desprovista de la emoción que ardía en su pecho. Cada sílaba era deliberada, precisa, un contraste directo con la torpeza agresiva de ellos, pero sus palabras rebotaron en el muro invisible de sus prejuicios. No la escucharon, no querían escucharla. Para ellos la narrativa ya estaba escrita, una impostora, una extranjera que se atrevía a profanar un símbolo sagrado. El desdén en el rostro de Miller se endureció hasta convertirse en una máscara de autoridad indignada. Fue entonces cuando la agarró del brazo, un contacto brusco y no solicitado que rompió el último vestigio de protocolo. La fuerza del tirón la desequilibró, y su mente, entrenada para analizar amenazas y responder con precisión táctica, registró cada detalle, la presión de los dedos, el olor a café rancio en el aliento del oficial, el sonido de las sirenas a lo lejos, indiferentes a la pequeña injusticia que se desarrollaba en esa acera. La empujaron contra el capó del vehículo patrulla, y el metal frío fue un shock contra su mejilla. El sonido hueco del impacto resonó en el silencio de la calle, un punto final humillante a una conversación que nunca tuvo la oportunidad de empezar. Luego vinieron las esposas. El chasquido metálico mientras se cerraban alrededor de sus muñecas fue ensordecedor en su mente. Un sonido que separaba su vida en un antes y un después. Sintió la fricción del acero contra su piel, un recordatorio físico y brutal de su impotencia momentánea. No se resistió. La resistencia física habría sido inútil, una validación de la narrativa violenta que ellos querían imponer. Su resistencia era interna, una fortaleza silenciosa que ellos no podían tocar. Mientras la metían a la fuerza en el asiento trasero del coche, el plástico duro y resbaladizo, sintió una claridad extraña y afilada.
El pánico o el miedo que ellos esperaban ver no llegaron. En su lugar, una calma gélida se apoderó de ella. Observó sus rostros en el espejo retrovisor, memorizando cada línea, cada gesto. El oficial Miller conducía con una suficiencia mal disimulada, mientras Johnson lanzaba miradas nerviosas hacia atrás, una grieta de duda que aparecía en su fachada de seguridad. Elena se concentró en su respiración, un ancla en la tormenta de humillación. Cada inhalación era un acto de control, cada exhalación, una liberación de la rabia para dejar espacio a la estrategia. Sabía que la batalla no se ganaría en esa calle oscura, ni en el asiento trasero de una patrulla. Se ganaría en su mundo, bajo sus reglas, donde su uniforme no era un disfraz, sino una armadura forjada con mérito. El trayecto a la estación de policía de la base fue corto, pero pareció durar una eternidad. Las luces intermitentes pintaban el interior del coche con destellos rojos y azules, creando una atmósfera surrealista y opresiva. Al llegar, la sacaron del vehículo con la misma brusquedad, desfilándola por los pasillos iluminados con una luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y enfermo. Las miradas de los otros oficiales eran una mezcla de curiosidad y desdén. Vieron a una joven hispana esposada, vestida con un uniforme que, en su mente, no le correspondía, y el juicio fue instantáneo y unánime. Nadie preguntó. Nadie cuestionó la narrativa obvia que presentaban los oficiales Miller y Johnson. La llevaron a una pequeña sala de interrogatorios, un cubo sin ventanas con una mesa de metal y 2 sillas. La dejaron allí, sola, con el eco de la puerta al cerrarse. El silencio de la habitación era pesado, un vacío que Elena llenó con sus pensamientos. Recordó el día de su graduación en la academia, el orgullo en los ojos de sus padres cuando le entregaron su insignia. Recordó las noches de estudio, los agotadores ejercicios físicos, los sacrificios personales hechos en nombre de un ideal que ahora parecía una broma cruel. Ese uniforme no era un trofeo, era el testimonio de su perseverancia contra las expectativas, contra las dudas sutiles y los obstáculos evidentes que había enfrentado toda su vida. Y ahora, estaba sentada en una sala de interrogatorios, tratada como una criminal por las mismas personas que habían jurado defender los mismos valores que ella encarnaba. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez entró un hombre de mayor rango, el capitán Reynolds. Su uniforme estaba impecable, sus gestos eran medidos, pero sus ojos contenían la misma cepa de escepticismo que había visto en Miller, solo que más pulida, más institucional. Se sentó frente a ella, colocando un expediente sobre la mesa, con un gesto deliberado. No la miró como a una colega, ni siquiera como a una persona, sino como a un problema que debía ser procesado y archivado. «Tenemos un reporte de que usted se está haciendo pasar por un oficial del ejército», dijo. Su tono era tranquilo, casi paternalista, lo que lo hacía aún más insultante. «Sería mucho más fácil para todos si coopera y nos dice dónde consiguió el uniforme». Elena lo miró fijamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado de la habitación. No había rastro de duda en su voz, solo la certeza de alguien acostumbrado a que su visión del mundo fuera la única correcta. Ella vio en él la encarnación del sistema, una estructura que se protegía a sí misma, que prefería creer en la impostura de una mujer de origen mexicano antes que en la incompetencia o el prejuicio de sus propios hombres. La paciencia de Elena, forjada en años de disciplina, se mantenía firme. No iba a darle la satisfacción de una reacción emocional. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a desmantelar su realidad, pieza por pieza, con la única arma que ellos no podían arrebatarle: la verdad. Su silencio era una respuesta en sí misma, una negativa a participar en su farsa. El capitán frunció levemente el ceño, impaciente. La falta de sumisión la desconcertaba. Finalmente, Elena rompió el silencio. Su voz era baja, pero resonó en la pequeña habitación con una autoridad innegable. «Mi nombre es Teniente Elena Vargas. Mi número de servicio es 8493017.
Estoy asignada a la División de Operaciones Especiales de esta misma base, bajo el comando del general Peterson. Le sugiero que lo verifique. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cortante. No era una súplica, era una orden envuelta en una declaración de hechos. El capitán Reynolds se quedó inmóvil por un segundo, una expresión de incredulidad luchando contra su compostura. Miró el expediente, luego a ella, y una sombra de duda cruzó su rostro por primera vez. Se inclinó hacia el intercomunicador de la pared. «Verifiquen un nombre y número de servicio», dijo, su voz repentinamente menos segura. Mientras esperaban, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La tensión ya no era la de un interrogador con un sospechoso, sino la de un hombre que empezaba a darse cuenta de la magnitud de su error. Afuera, en el pasillo, Elena podía imaginar el pánico silencioso. Podía visualizar al oficial Miller escuchando la conversación, su rostro enrojeciendo de vergüenza y miedo. La respuesta llegó a través del intercomunicador, una voz metálica y nerviosa que confirmó cada detalle. Teniente Elena Vargas, División de Operaciones Especiales. Nivel de autorización superior al del propio capitán Reynolds. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El poder en la habitación se había desplazado, de forma invisible, pero absoluta. Ya no era la prisionera, era la jueza. El capitán Reynolds se levantó lentamente, su rostro una máscara indescifrable de conmoción y enfado mal disimulado. Se dirigió a la puerta y la abrió, donde el oficial Miller esperaba con el rostro pálido como el papel. Sin mediar palabra, Reynolds le hizo un gesto para que entrara y le quitara las esposas a Elena. El sonido de la llave en la cerradura, el suave clic de la liberación, fue el reverso exacto del chasquido anterior. Miller no se atrevía a mirarla a los ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sus dedos torpes liberaban las muñecas de Elena. Ella no retiró las manos de inmediato, sino que se quedó quieta, obligándolo a confrontar la marca roja que el metal había dejado en su piel. «Fue un malentendido, teniente», balbuceó Miller, la palabra «teniente» sonando extraña y forzada en su boca. Elena levantó la vista, no hacia Miller, sino hacia el capitán Reynolds, el verdadero arquitecto de su humillación. «No, capitán», dijo ella, su voz aún tranquila pero ahora afilada como el cristal. «Un malentendido es cuando se confunde una dirección o se lee mal un mapa. Esto fue un juicio basado en la apariencia. Fue una presunción de culpabilidad basada en mi rostro y mi apellido. Y ocurrió bajo su mando». Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma, creando ondas de consecuencias que ambos hombres sabían que no podían evitar. La disculpa vacía murió en los labios de Reynolds. Sabía que las fórmulas burocráticas no funcionarían aquí. La mujer sentada frente a él no era solo una oficial superior. Era la personificación de un fallo sistémico que él había perpetuado. La escena cambió. Ya no estaban en la sala de interrogatorios, sino en la espaciosa y pulcra oficina del capitán Reynolds. Él estaba detrás de su imponente escritorio de caoba, un bastión de autoridad que ahora parecía frágil. Miller estaba de pie, rígido e incómodo, en un rincón. Elena estaba sentada en la silla de enfrente, la misma silla reservada para invitados de honor o para adversarios formidables. Ahora, ella era ambas cosas. Había rechazado la oferta de irse, insistiendo en un informe oficial y completo del incidente. No por venganza, sino por principio. El poder que ahora ostentaba no provenía de su rango, sino de su integridad moral. Comenzó a hablar, reconstruyendo los hechos no como una víctima, sino como una analista táctica. Describió la detención sin emoción, la falta de una causa probable, las preguntas cargadas de prejuicios, el uso innecesario de la fuerza. Usó las propias palabras de ellos, devolviéndoselas despojadas de su intención hostil y expuestas como lo que eran, evidencia de un comportamiento inaceptable. El oficial Miller me preguntó de dónde saqué este uniforme, relató Elena, mirando directamente a Reynolds. La pregunta implicaba que no podía haberlo ganado, que mi presencia en él era, por defecto, fraudulenta.
¿Es esa la política de entrenamiento de su personal, capitán? ¿Juzgar la legitimidad de un soldado por su etnia? La pregunta era retórica, pero exigía una respuesta que él no podía dar sin incriminarse a sí mismo o a sus hombres. El silencio en la oficina era denso, un reconocimiento tácito de la verdad irrefutable que ella estaba exponiendo. El clímax de la confrontación no fue un estallido de ira, sino un discurso de una dignidad devastadora. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez, una fisura de emoción controlada apareció en su voz. Este uniforme, comenzó, no es un trozo de tela, es la promesa que este país le hizo a mi abuelo cuando emigró aquí sin nada. Es el orgullo de mi padre, que sirvió en 2 guerras creyendo en los ideales que representa. Es mi decisión de servir a una nación que no siempre me ha servido a mí, con la esperanza de que mi presencia en sus filas la haga un poco más justa. Sus palabras llenaron cada rincón de la oficina, transformando un procedimiento disciplinario en un profundo referéndum moral. Cuando sus oficiales me arrojaron contra su coche y me esposaron, no solo me insultaron a mí, insultaron a mi familia, a mi herencia y a cada soldado de minoría que se pone este uniforme todos los días y tiene que demostrar su valía el doble de veces, solo para ser considerado la mitad de bueno. Miró a Miller, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de remordimiento y pavor. Luego volvió a Reynolds. Su sistema no falló. Hizo exactamente para lo que fue diseñado: proteger el status quo y ver una amenaza donde solo había una mujer mexicana cumpliendo con su deber. La pregunta no es ¿qué van a hacer conmigo? La pregunta es ¿qué van a hacer ustedes para cambiar un sistema que permitió que esto sucediera? Al final, no hubo gritos ni recriminaciones dramáticas, solo las consecuencias inevitables de la verdad. El capitán Reynolds, atrapado entre el protocolo y la innegable falta de su departamento, inició una investigación formal que sabía que terminaría con una mancha permanente en su carrera y en la de Miller. Pero para Elena, la victoria no residía en el castigo de ellos. La victoria era mucho más profunda y personal. Era el acto de haber enfrentado la injusticia, no con la misma agresión que le mostraron, sino con una fuerza y una claridad que los desarmó por completo. Mientras salía de la oficina, caminando por los mismos pasillos por los que la habían arrastrado esposada, sintió que el peso del uniforme había cambiado. Ya no era solo un símbolo de su servicio al país, ahora era también un testimonio de su propia resiliencia, de su capacidad para doblegar un sistema desde dentro, utilizando sus propias reglas en su contra. El camino por delante seguiría siendo difícil, lleno de batallas silenciosas y prejuicios velados. Pero esa noche, en esa base, la teniente Elena Vargas había reafirmado su lugar, no como una intrusa tolerada, sino como una líder que había obligado a la institución a mirarse en un espejo, revelando una verdad incómoda que ya no podía ser ignorada. El aire exterior era fresco y limpio, y mientras caminaba hacia la oscuridad, lo hizo con la espalda más recta que nunca, una figura de poder silencioso y empoderamiento inquebrantable.